¿Cuál sería el impacto de traer una especie extinta hace 12.000 años aproximadamente, pero de repente combinar un ADN de esos fósiles con un lobo gris y crear un híbrido que no sabemos cuál va a ser el impacto que trae al medio ambiente, Alejandro? Bueno, de hecho, científicos de la empresa Colossal Bioscience han hecho una hazaña que evoca tiempos prehistóricos o incluso la aventura épica de Game of Thrones al recrear el lobo gigante o el lobo terrible, de hecho combinando, como tú lo decías, genes del lobo gris con material genético de este lobo gigante, crearon precisamente a 3 ejemplares. Para hablar de esto, no solamente de la hazaña para la tecnología o el hito en el ámbito de la medicina, sino los impactos o el impacto que podría tener en el medio ambiente, tenemos a Fernando Jauregui con nosotros, productor y presentador de Ecoprácticas. Bienvenido a La Tisana. Gracias por la invitación. Bueno, además un tema súper interesante. Yo empezaría diciendo que las especies son al ambiente lo que las vitaminas son a la salud del cuerpo humano. Qué interesante. ¿Por qué? Cuando desaparece una especie se rompe un ciclo. Cuando a un ser humano le falta, tiene un déficit de vitamina, tiene posibilidades de enfermarse. Porque el ciclo de esa persona que se mantiene con las vitaminas falla. Entonces, la analogía es directa. Entonces, ¿qué ocurre? Por eso es que cada especie cuenta, cada especie tiene un valor intrínseco en el equilibrio de la naturaleza, en beneficio del planeta y del ser humano. Ahora, esta innovación que han hecho, este experimento que han hecho esta compañía, es muy interesante, sin lugar a dudas, pero esto puede ser muy beneficioso o catastrófico, como el caso de Jurassic Park, que siendo una fantasía, bueno, todos vimos el potencial de desastre que tiene. Yo, por ejemplo, pienso, espero que esta compañía utilice esta tecnología para traer de vuelta especies que recientemente han sido extinguidas y que son parte del balance del ambiente. Claro. Ahora, traer un animal extinto todavía era previo a lo mejor la edad de hierro del ser humano. ¿Cuál es el propósito? ¿Es un experimento para hacer eso con otras especies? ¿Es esto una cuestión efectista? Y justamente acabas de dar en el clavo porque incluso mezclaron genes de un mamut con ratones y sacaron ratones peludos, es decir, una nueva especie de ratón. Es decir, ellos están explorando qué pueden hacer y quieren traer al mamut de vuelta. Ahora, en el caso de este lobo terrible, tenemos pues entendido, según la investigación, que no es exactamente esta raza, sino que agarraron el ADN de esos fósiles con el ADN del lobo gris y es una especie nueva, pero a lo mejor no causa un impacto tan fuerte porque, bueno, sigue siendo un lobo gris, un lobo que existe actualmente. Lo que pasa es que no sabemos, bueno, cómo entra esta nueva especie en la cadena alimenticia, por ejemplo. Bueno, por lo pronto el número no va a ser significativo, claro, para amenazar el ambiente, pero fíjense lo que pasa. Hay un ejemplo hablando de lobos. En el parque Yellowstone se introdujeron, luego de haber sido exterminados, 14 lobos. Estos 14 lobos lograron regenerar el parque. ¿Por qué? Porque los venados que ya no corrían porque no eran amenazados por los lobos, empezaron a sobrepastorear, alterando todo el balance del parque Yellowstone. Entonces empezaron a desaparecer especies, entre ellas los castores. Cuando los castores vuelven, porque ya no hay ese sobrepastoreo, con las represas aparecen otras especies que se habían ido del lugar. Estamos hablando de 14 lobos que se fueron reproduciendo. Entonces, fíjense el impacto. Nosotros tenemos, por ejemplo, en Venezuela, lo que llaman especies invasoras, que si tú no colocas de manera adecuada esa especie, puede ser fatal para otras especies. El caso del pez león. El pez león es una especie de Asia que por accidente, suponemos que por accidente, llegó al Caribe, por ejemplo, y está depredando todos los aluvines, los juveniles de los peces, porque no tienen depredadores. Entonces, ahora hay campañas para hacer pesca masiva de pez león para que los peces nativos puedan
Claro, ahí hablábamos y usted explicaba el efecto o el costo que tiene la extinción de una especie, pero ¿cuál sería el costo de agregar una especie ya extinta, quizás hace mucho tiempo, y que en este caso hipotético se reprodujera masivamente en el mundo? Yo no soy experto en genética, pero ¿qué es lo que yo creo que va a pasar? Si ellos van a seguir sacando producción de estos animales que acaban de recuperar, tenemos casos de endogamia donde todos los animales van a tener los mismos cromosomas y todos sabemos que cuando no hay cruce con otras Especies parecidas. ni siquiera especies, individuos de la misma especie, esa especie tiende a decaer. Claro. Ahora, ¿para qué tener una producción masiva de lobos cuando todavía tenemos lobos que podemos proteger y que en algunas partes están a punto de extinguirse? Claro. Si esto es un experimento que le va a permitir al planeta Tierra regresar especies que son necesarias, que recientemente desaparecieron, Claro. bienvenido sea. Ahora, no sabemos. Claro, no sabemos qué vamos a hacer con un mamut, por Fíjate ejemplo. que, por ejemplo, hablando de esta desextinción de lo que han sido los lobos terribles, en este caso, hablabas de algo también que era importante con referente a lo de los científicos. Ha traído a colación muchas dudas, sobre todo para las personas que son amantes de las especies, del saber qué pasará después, si están preparados para vivir en la especie, o sea, en el día a día, porque sabemos que es parte del ciclo de la vida, de la cadena alimenticia y todo esto, y bueno, tiene que también haber un sentido de, digamos, adaptación para este tipo de animales que evidentemente vienen siendo un lobo como tal, pero que tiene rasgos de otro animal. Cuando ves la película de Jurassic Park, que estuve viendo justamente las entrevistas que le estaban haciendo a este científico, él comentaba de que era imposible traer dinosaurios. Pero cuando te pones a ver la película a profundidad, científicamente te da la oportunidad de creer que puede existir eso. Y eso ha traído, bueno, ciertas dudas en todo el público porque dicen, o sea, si pudimos revivir un animal que hace 13.000 años, 12.500 años estaba extinguido, ahora, ¿qué pasará si pueden traer nuevamente este tipo de hábitat? Bueno, fíjate, hay una cosa que de repente no está en la genética de todas las especies, que es la habilidad para cazar. Esta especie la vas a tener cautiva, la vas a tener en la naturaleza, donde de hecho les tendrían que enseñar a cazar porque algunas de las habilidades de alimentación de las especies silvestres son socializadas, no todas son genéticas. Entonces, ¿quién le va a enseñar a cazar? Lo van a meter con otra manada de lobos. Entonces, bueno, fíjense que además ellos escogieron lo que yo llamo una especie con mala publicidad, como el caimán del Orinoco en Venezuela. ¿Qué significa esto? Los lobos, al mantener el equilibrio del ambiente, han sido beneficiosos para el ser humano, quitando que hayan comido algunas reses, un número que muchas veces es mayor lo que se dice que lo que pasa. Es el caso de nuestro caimán del Orinoco. ¿Quién ha escuchado un reporte de un ser humano que ha sido atacado, devorado por un caimán del Orinoco? Sin embargo, la mala publicidad hace que la gente vea un caimán y lo quiera matar, Claro. a pesar de lo beneficioso que es para el ambiente. Bueno, de hecho también hablamos de que la ficción nos ha enseñado que este tipo de prácticas se hacen de manera controlada, incluso las especies que crean son hembras para evitar de hecho la reproducción. ¿Sería una buena medida de esto para que esto al final sea simplemente y de mero fin científico y de estudio, de análisis? Bueno, ojalá lo sea, que tenga ese propósito. Sin embargo, yo te garantizo que a esa cantidad de dinero puede ser asignada, por ejemplo, para la protección de las especies que ya viven, a través de proteger, entre otras cosas, los ambientes donde viven. Entonces, hay que ver, ustedes saben que con estas grandes compañías transnacionales hay muchas cosas que no se ven en primer plano. Entonces, ojalá que sus deseos sean los más nobles, sean los mejores. Yo pienso que por lo menos una parte de ese dinero que se esté invirtiendo, que es muy grande, pudiera, por ejemplo, comprarse un bosque y protegerlo para que no desaparezca y todas las especies que están allí que estén a punto de extinguirse. Yo quisiera ser igual de optimista, Ana, también en el sentido en el que no vamos a ver
pronto Bueno. a estos animales en vidrios, en vitrinas, para ser expuestos, para al final convertir parques como, bueno, fíjate el esa inicio es la de esta película preocupación. Jurassic Park. Claro, la preocupación es realmente qué va a pasar con estos pequeños lobos que obviamente crecerán y como todo animal necesitan un espacio para vivir y desarrollarse y supongo que los tendrán en cautiverio, no los deben liberar en algún lugar obviamente. ¿Qué estarán haciendo que no sabemos? Porque esto es lo que acabamos de ver ahora, lo que sí dijeron al público, pero ¿qué otros experimentos estarán haciendo y por qué no quisieron de repente recuperar una especie, como dice, que se acaba de extinguir? ¿Por qué ir 12.000 años atrás? Bueno, Yo creo que por la publicidad. yo creo incluso, también que generan por el mucho marketing y marketing. publicidad a lo mejor generan más levantamiento de capital, no lo sabemos. Fíjate, yo quisiera hacer puente en base a lo que es el cambio genético, los experimentos genéticos, que por ejemplo es tan importante y puede ser tan beneficiosa o puede ser tan dañina como el hecho de que hay cantidades de granos como el maíz, el trigo, que han sido desarrollados Sí. con cambios de este tipo, donde por ejemplo cuando usted compra de ciertas multinacionales granos para sembrar maíz, el maíz que nace de ahí después no puede ser usado para sembrar. Usted está obligado a A comprarlo. comprar. Ahí pasa algo, obviamente. Bueno, de manera indefectible y además premeditada, entonces yo me aseguro que como ese maíz no va a, cuando nazca, no va a ser posible sembrarlo, me van a tener que siempre comprar a mí, además de los productos químicos ¿Qué lleva? que yo necesito para eso. Entonces, fíjense qué delicado es. La genética también ha ayudado a crear especies vegetales que son más resistentes a la sequía, sobre todo, por ejemplo, ahorita que tenemos el cambio climático. Claro. ¿Ok? O sea, como la mayoría de las cosas que creamos los seres humanos, depende cómo se usen, pueden ser beneficiosas o al contrario. Bueno, Es así. muchísimas Bueno, gracias. Tenemos que gracias. agradecer su participación, el aporte sobre este tema y que nos brinde las redes sociales personales, las del programa, para estar muy atentos a estos temas. Claro, todas las redes ecoprácticas, ¿verdad? Les recordamos que somos, los domingos tenemos el programa de media hora, los sábados, perdón, a las 10 de la mañana, 2:30 de la tarde, y si se cae de la cama, el domingo a las 4:30 de la mañana. Estamos en todas las redes en @ecoprácticas y además estamos presentes de lunes a viernes en Primera Página para que usted también reciba esos tips que pueden ayudar a que usted se incorpore a la protección del ambiente y gracias por la invitación. Bueno, gracias por acompañarnos y por ahondar un poco más en este tema. Nuestras redes, @latisana.gb. Hacemos una pausa y luego seguimos con mucho más.